Buenos días, tengan todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Orieta Sancho, soy la psicóloga del área de salud laboral de la Universidad Nacional. El área de salud laboral, en colaboración con el Colegio de Psicólogos de Costa Rica, ha coordinado un ciclo de charlas sobre prevención de factores psicosociales y comportamiento suicida. En el marco de la declaración de la UNA por la salud mental que iniciamos en el mes de agosto, la Junta Directiva del Colegio de Psicólogos designó a las comisiones de salud mental, comportamiento suicida y a la de capacitaciones para la asignación de facilitadores y la realización de estas charlas. Nos facilitó también la coordinación con Yerlin, que es la oficial de capacitación. Para la Universidad Nacional es un honor tener como expositor esta mañana al doctor Jaime Alberto Carmona Parra. Él es psicólogo y me contaba ahora que se graduó en la Universidad de Costa Rica. Es magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, magíster en Educación de la Universidad de Manizales. Tiene un diploma en Estudios Avanzados en Psicología Clínica de la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctor en Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un postdoctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo de Brasil y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en Argentina. Es investigador con categoría senior en el escalafón de Conciencias en Colombia. Actualmente es el coordinador de investigaciones y posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Manizales de Colombia y profesor del doctorado en Ciencias Sociales de Niñez y Juventud de la misma universidad. Además, es autor principal de los siguientes libros relacionados con la prevención del suicidio: El suicidio en la pubertad y la adolescencia, un abordaje de la psicología social. Manual de prevención del suicidio para instituciones educativas. El suicidio, 4 perspectivas, ensayos académicas en torno al suicidio, el suicidio y otros comportamientos autodestructivos en jóvenes universitarios, la prevención del suicidio y la afirmación de la vida en una institución educativa. Y ha publicado también múltiples artículos sobre el tema en revistas científicas internacionales. Entonces, como les decía, es un honor tenerlo acá. Y vamos nada más a dar las instrucciones. Él va a hacer su exposición y ustedes pueden hacer sus preguntas en la parte que dice preguntas y respuestas, no en el chat. Y al final de la exposición, yo iré contestando, iré pasándole las preguntas a don Jaime para que él les dé las respuestas. Entonces, dejaríamos a don Jaime. Muchas gracias, Orieta. ¿Se escucha bien? Sí, yo lo escucho bien. Yo creo que si no escuchan, me escriben en el chat. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, primero que todo, pues dar las gracias a la Universidad Nacional de Costa Rica, al Colegio de Psicólogos de Costa Rica, de una manera muy especial a Orieta y a Yerlin por esta invitación. Y quería decirles que pues, para mí es un placer cada que tengo una invitación para compartir con profesores de las universidades de Costa Rica. Es un país al que quiero mucho. En realidad, no soy egresado de la Universidad de Costa Rica, sino de la Universidad Monterrey en esa época, la Universidad Autónoma de Monterrey. Eh, pero sí tengo mucho cariño por la Universidad de Costa Rica y muchos amigos y gente que quiero mucho de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Para mí, hablar con profesores universitarios sobre el tema del suicidio es una oportunidad muy valiosa porque cada vez más la Organización Mundial de la Salud eh, está enfocando el tema de la prevención del suicidio desde una perspectiva comunitaria. Y comunitaria en el mundo académico quiere decir la comunidad de los profesores
y los estudiantes. Es decir, que el suicidio no es, desde hace mucho tiempo, ya un problema solamente de los profesionales de la salud, de los psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeras, etcétera, sino que hay un concepto que me parece que va a ser central en esta conferencia, que es el concepto de gatekeeper, que lo viene posicionando con mucha fuerza la Organización Mundial de la Salud. Es una palabra en inglés, pues, por supuesto es una propuesta para todo el mundo, que es una palabra compuesta, gatekeeper. Digámoslo así, que la traducción literal sería como el que cuida la puerta, como el portero. Y lo que la Organización Mundial de la Salud transmite con este concepto de gatekeeper es que todos somos, en cierto sentido, digámoslo así, encargados de cuidar la puerta, sobre todo de contribuir a la prevención del suicidio en nuestros contextos. Entonces, ¿quiénes somos gatekeepers para la Organización Mundial de la Salud? Somos todas las personas que estamos en un contacto cercano con alguien que puede estar en riesgo. En el caso nuestro, pues somos como profesores, gatekeepers de nuestros estudiantes en riesgo. Nosotros acabamos de enviar un artículo a una revista académica de una investigación que hicimos en 4 universidades de Colombia con una muestra de más de 7,000 estudiantes, en la cual detectamos que al menos el 20% de los estudiantes de esta muestra de 4 universidades en diferentes ciudades del país habían tenido ideaciones suicidas en el último año y al menos 10 habían construido un plan suicida. No es lo mismo tener una ideación que construir un plan. Digamos, ahí hay un paso adicional y ya la persona que construye el plan es una persona que está en alto riesgo, porque basta que haya un evento desencadenante, basta que haya un evento de alto estrés, etcétera, para que ese plan ya construido pues se lleve a cabo. Muchas veces las personas tienen el plan suicida construido y pues pasa un tiempo indefinido sin que lo efectúen y basta que haya un desencadenante, digamos, como esa gota que derrame el vaso para que la persona pues lo lleve a cabo. Entonces, los profesores, y en este caso los profesores universitarios, somos por excelencia para la Organización Mundial de la Salud gatekeepers en la prevención del suicidio. Entonces, un gatekeeper puede ser, digamos, un policía, sobre todo aquellos a los que les toca pues atender esos casos de emergencias que se presentan cada tanto, un bombero, puede ser incluso un empleado de oficios varios, que justamente porque es el único que llega a ciertos rincones de una institución educativa donde no va nadie más, justamente tiene la ocasión de pronto de darse cuenta de que hay un estudiante que está planeando suicidarse. Entonces, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que el enfoque ya no es solamente salubrista, ya no es solamente de los profesionales del campo de la salud, que a veces cuando intervienen ya no hay mucho que hacer, a veces no hay nada que hacer. Es decir, cuando una persona después de haber intentado suicidarse, la llevan donde el médico y donde el psicólogo, a veces el proceso, digamos, está tan avanzado que aún a pesar de contar con una ayuda especializada, termina consumando el suicidio. Entonces,
el que nosotros como profesores tengamos esa relación cercana con los estudiantes nos permite actuar, digamos, en la prevención temprana. Muchas veces somos los confidentes a los que los estudiantes les confiesan sus intenciones suicidas. Y yo creo que en eso uno puede decir, no, pero es que la universidad no me contrató para eso. Es decir, yo soy profesor, además de un área que no tiene nada que ver con el campo de la salud mental ni con las ciencias humanas y sociales, pero yo creo que si nosotros elegimos el oficio académico de ser investigadores y ser profesores y de trabajar con jóvenes, debemos estar preparados para eso porque eso, querrámoslo o no, nos va, digamos, nos concierne y se nos va a presentar. De hecho, hay una estadística de la Organización Mundial de la Salud que dice que una de las franjas etarias de mayor riesgo para el suicidio en el mundo es la franja de los seres humanos que están entre los 15 y los 29 años. Digamos que, de acuerdo con estadísticas de la OMS, el suicidio es la tercera causa de muerte en personas que están en esa franja entre los 15 y los 29 años. Lo cual quiere decir que los que somos profesores universitarios, que trabajamos con seres humanos, la mayoría muy jóvenes, la mayoría que acaban de terminar la secundaria, eh, algunos de pronto un poquito más mayores, pues trabajamos con, yo diría que los profesores universitarios en todo el mundo trabajamos con población entre los 15 y los 29 años. Algunos pueden decir que prácticamente todos sus estudiantes están en ese rango, otros pueden decir que una gran mayoría y otros que pues un número muy importante. Entonces, digamos que cuando uno está como profesor parado frente a un grupo de 40 estudiantes, puede tener la certidumbre de que esos estudiantes tienen un factor de riesgo de suicidio asociado al momento de su periodo evolutivo, asociado a la edad. Porque a veces nosotros tendemos a idealizar ese periodo de la vida y a decir tan bonito, uno que no tiene preocupaciones, que no está pensando en pagar la renta o la hipoteca o la cuota del carro, ni en cumplir, qué sé yo, un horario laboral o cosas de esas. Y tendemos a hacer como una especie, digamos, de idealización y no nos acordamos que todos pasamos por ahí. Que ese es un periodo también de muchas angustias, de muchas tempestades interiores, de duelos importantísimos, de situaciones muy complejas, de cambios de roles. Para los estudiantes migrantes, el hecho de abandonar su familia y su red de amigos, etcétera. Y todo eso tiene que ver justamente con el riesgo suicida que se exacerba, digámoslo así, en ese periodo. También les decía ahora que pues, en esta investigación que hicimos en 4 universidades de Colombia recientemente, comprobamos algo que pues, en la revisión, en el estado del arte que hicimos para esta investigación, pues comprobamos que a nivel mundial es una constante y es que los estudiantes universitarios tienen unas condiciones mucho mejores, por supuesto, que aquellas personas que no acceden a la educación universitaria. Y de alguna manera la institución universitaria es una institución protectora por muchas razones.
Pero eso no quiere decir que los estudiantes universitarios estén vacunados, tampoco los docentes. Se presentan en el mundo suicidios en las instituciones universitarias y lo que encontramos nosotros, como yo les comentaba hace un momento, es que al menos un 20% han tenido ideaciones suicidas en el último año y al menos un 10% han construido un plan suicida en el último año. De manera que cuando uno está parado, vuelvo con el ejemplo, ante un grupo de 40 estudiantes, puede suponer que al menos unos 4 han construido un plan suicida. Y como les decía, esto no es exclusivo de Colombia. Esto es un fenómeno, digamos, que lo tenemos en todo el mundo y por eso me parece muy importante esta conversación que estamos teniendo. Muy bien, entonces voy a comentarles la agenda que vamos a desarrollar. Muy brevemente, vamos a iniciar con una caja de herramientas. La idea es que ustedes, si quieren profundizar en el tema, pues sepan dónde hay unas herramientas. Todas estas herramientas que les voy a compartir están en la red, están en internet de acceso libre para todos. Luego vamos a hacer un preámbulo que va a ser comentar algunas viñetas de casos de suicidios consumados, algunos de ellos de estudiantes, que nos van a servir para reflexionar sobre algunos temas. Luego vamos a hablar un poco sobre algunas herramientas teóricas muy puntuales y vamos a terminar con unas señales de alarma, es decir, cómo puedo yo tener, digamos, algunos indicios de que un estudiante puede estar en riesgo de suicidio, orientaciones para hablar con un estudiante en riesgo y factores de riesgo específicos del escenario universitario. Muy bien, entonces vamos a entrar de una vez. La caja de herramientas, pues son algunos textos derivados de investigaciones que nos pueden servir para tener, digámoslo así, como una visión si queremos profundizar en el problema. Este es un libro producto de una investigación hecha aquí en Colombia en 10 instituciones educativas de enseñanza básica y media. Se llama El suicidio en la pubertad y la adolescencia, un abordaje desde la psicología social. Con ese nombre lo pueden ubicar en internet y si le colocan PDF al final, más fácil todavía. Aquí tenemos otro, Manual de Prevención del Suicidio para instituciones educativas. Si lo ven bien, este es un texto delgado, en un formato más grande y de letra más grande, muy claro, digamos, con unas orientaciones muy precisas que se puede abordar, se puede leer en 2 horas y ahí hay, digamos, unas orientaciones sobre actividades que se pueden realizar en 3 casos. Suicidio consumado, con los compañeros que hayan sido impactados. A veces no hay manera de evitar que los compañeros tengan un alto impacto emocional por muchas razones. Por el lugar donde se realizó el suicidio, por la cercanía del compañero que se suicidó, etc. En casos de intento de suicidio o de ideación suicida en nuestros estudiantes. Tenemos este libro que se titula El suicidio y otros comportamientos autodestructivos en jóvenes universitarios. Esta fue una investigación que hicimos en Colombia en 17 instituciones de 5 ciudades y en en Puerto Rico, en 3 localidades de Puerto Rico, en Ponce, en San Juan y en otra localidad que queda, digamos, ahí en el centro de la isla, en instalaciones de la Pontificia Universidad
Católica de Puerto Rico. Y este es este libro es del año pasado, se titula La prevención del suicidio y la afirmación de la vida en una institución educativa, un modelo de intervención psicosocial. Este lo publicamos el año pasado, lo publicó la editorial Manual Moderno. Es un libro que es producto de una intervención que hicimos durante 6 meses, un equipo interdisciplinar dirigido desde la Universidad de Manizales, en el que, digamos, el estudio está hecho desde la voz de los actores que participaron en la intervención. Entonces, digamos, cada una de las intervenciones las narra la persona que coordinó la intervención. Entonces, los que hicieron las escuelas de padres, los que hicieron los talleres con los docentes, los que hicieron los talleres con los estudiantes, los que hicieron las intervenciones individuales, etc. Este sería entonces como el más reciente. Muy bien, hasta ahí la caja de herramientas. Ya saben los que estén interesados que yo les voy a dejar esta presentación, se la voy a dejar a Orieta para que se las comparta a los interesados. Vamos entonces a entrar de lleno en lo que llamamos el preámbulo, que son pues algunas viñetas sobre casos de suicidios consumados. Y vamos a empezar con un suicidio consumado en una universidad. Esta proposición, digamos que para mí es como el centro de toda esta conferencia y es una proposición de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que el suicidio es un fenómeno multideterminado. Cuando nos dice que el suicidio es un fenómeno multideterminado, nos está diciendo que, para poner una metáfora, es como una rotonda a la que se llega por múltiples avenidas. El coronavirus, digamos que sería como una rotonda a la que se llega por una sola avenida, como de esas rotondas que hay en ciertos barrios residenciales, que es una calle sin salida. Entonces, para uno contagiarse de coronavirus, tiene que entrar en contacto con el virus. Por eso las medidas son lavado de manos, distanciamiento físico, el tapabocas, evitar aglomeraciones, permanecer en casa en la medida de lo posible, etc. Mientras que al suicidio se llega por muy diferentes vías. Se puede llegar por la vía, por ejemplo, de un trastorno mental, qué sé yo, una persona que padezca una depresión mayor o un trastorno bipolar, es una persona que por vía de trastorno mental puede llegar al suicidio. Pero no se necesita padecer un trastorno mental para llegar al suicidio. Se puede llegar por la vía de una crisis vital desencadenada por una decepción amorosa sin tener ningún trastorno mental, sin ser depresivo, sin ser borderline, sin ser bipolar, sin tener ningún tipo de trastorno mentales. O se puede llegar por una crisis financiera. De hecho, en la crisis del 2008 hubo una racha de suicidios de personas del sector financiero a nivel mundial. O se puede llegar por la vía, digamos, de un fenómeno psicosocial. Por ejemplo, como el bullying, como el mobbing, como el acoso, tanto en el escenario educativo como en el escenario laboral. Luego vamos a hablar de eso. Muy bien. Entonces, no hay una sola vía para llegar al suicidio. No hay una sola determinación para explicar la conducta suicida. No hay una sola disciplina que pueda, digamos, pretender explicar desde una perspectiva unidisciplinar el fenómeno del suicidio. Decir que el suicidio es un fenómeno multideterminado implica asumir
que el abordaje del suicidio tiene que ser necesariamente un abordaje interdisciplinar, que la comprensión del suicidio debe darse en un diálogo entre diferentes disciplinas y que las estrategias de la prevención deben ser intersectoriales. Es decir, que esto no es un fenómeno que le concierne exclusivamente al Ministerio de Salud o a las secretarías de salud municipales, ni es un fenómeno que le concierne exclusivamente al sector gubernamental. Universidad, empresa, Estado, comunidad, debemos hacer una, digámoslo así, una alianza estratégica de formación de gatekeepers para la prevención del suicidio. Y en el mundo académico debemos generar equipos interdisciplinares para el estudio y la investigación y el desarrollo de estrategias de prevención. Muy bien, entonces seguimos adelante. Vamos entonces a conversar acerca de algunos casos. Aquí tenemos uno, que es el suicidio de un joven en Harvard. Esta es una nota que salió publicada en el periódico El País de España, que es sin lugar a dudas el periódico más importante en lengua castellana que tenemos en Iberoamérica. Dice así: Jason Alton era un estudiante de química a punto de conseguir el doctorado con brillantez. Después de media vida, rodeado de probetas y tubos de ensayo, después de conseguir un expediente académico a la altura de la Universidad de Harvard en la que estudiaba, Jason Alton decidió tomar un sorbo de cianuro, que terminó con su vida en cuestión de segundos. Antes, había enviado una nota a su familia en la que pedía a sus padres y a sus amigos que entendieran por qué lo había hecho. Dos puntos. Ya no soportaba más la presión de ser estudiante. Es el segundo suicidio en el departamento de química de la Universidad de Harvard en los últimos 2 años. El científico encargado de esa sección y de sus alumnos está también a la altura del prestigio que merece la que muchos consideran la mejor universidad del mundo. Elias J. Corey, Premio Nobel de Química. En la nota, que había escrito antes de hacerse con una pequeña dosis de cianuro en el laboratorio universitario, Alton desvelaba la cara oculta de su vida de estudiante. Dos puntos. Lo que voy a hacer podría haberse evitado. Escribió antes de acabar con su vida. Aquí, los profesores tienen demasiado poder sobre las vidas de sus estudiantes. Entonces, digamos que esta viñeta nos permite, de un lado, pues constatar que este es un fenómeno que ocurre hasta en las mejores universidades. Por supuesto que Harvard es una gran universidad. Y que hay factores de riesgo, si bien, como lo dijimos hace un rato, la universidad es por excelencia un contexto, un ambiente protector. Eso no quiere decir que los estudiantes y los profesores universitarios estén vacunados o estemos vacunados. Siempre existen factores de riesgo y quiero subrayar estas dos frases que aparecen en la nota suicida de Alton, porque de alguna manera son premisas que en el mundo de la suicidología es un campo interdisciplinario que desde la mitad del siglo XX
se crea el creador, el fundador, el padre de la suicidología. Es un psicólogo norteamericano que se llama Edwin Sneidman. Y él, digamos, dedica su vida profesional bastante prolífica por lo demás a la investigación y al trabajo en la intervención del suicidio en Estados Unidos. Y él es el que le da esa denominación a este campo. Y él lo plantea, Edwin Sneidman, plantea la suicidología como un campo interdisciplinar. Como un campo interdisciplinar en el que desde la psicología, digámoslo así, como que la psicología sirve de anfitriona, pero es como una fiesta en la que pues, el anfitrión, digamos, ofrece el lugar donde se realiza, pero la fiesta es de todos los participantes. La suicidología es un campo interdisciplinar, la psicología es la anfitriona, digámoslo así, pero desde todos los profesionales tienen algo que preguntarse y algo que decir y algo que aportar a la suicidología. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces decimos que estas dos frases citadas por el periodista del periódico El País, de la nota suicida de Jason Alton, son principios que compartimos en el mundo de la suicidología. Cuando dice, empecemos por la última, aquí los profesores tienen demasiado poder sobre la vida de los estudiantes. Eso es un universal. Eso no ocurre solamente en el departamento de química de la Universidad de Harvard. En todo el mundo, los profesores tenemos demasiado poder sobre la vida de nuestros estudiantes. Y cuando decimos demasiado poder, decimos demasiada responsabilidad. Porque nosotros no nos limitamos en nuestro rol docente a ser transmisores de información sobre un campo del saber. Entonces, yo tengo acceso a estas bases de datos y a estos conocimientos y yo se los administro a los estudiantes para que ellos los usen en su formación. Digamos, esa es una visión simplista que no corresponde para nada con la realidad de la relación entre docentes y estudiantes. Hay un texto muy bello de Freud, es un artículo cortito que se llama Sobre la psicología del colegial. Es escrito en el año de 1912 y Freud dice que los profesores funcionamos, y aquí estamos hablando desde preescolar hasta doctorado, hasta doctorado, digamos. Porque un postdoctorado no es un programa de formación, es un programa de investigación, ya eso es otro tema. Los profesores funcionamos para los estudiantes como referentes identificatorios, como, digamos, pantallas proyectivas de muchos de sus dramas y de sus necesidades subjetivas. Digamos, para ir al grano y no detenernos demasiado en este tema, que cuando un ser humano está en el rol de estudiante, se coloca en el rol de estudiante, porque se matricula o es matriculado en una institución educativa. El ocupar ese rol de estudiante favorece un proceso de regresión afectiva. Digamos que uno se infantiliza, así sea estudiante de doctorado, como Jason Alton. Y ese proceso de regresión afectiva es un proceso necesario
y saludable para el proceso de formación. ¿Por qué? Porque es que nosotros no aprendemos de los profesores solamente las fórmulas o la información que nos transmiten, sino que aprendemos de ellos cómo ser profesional de esta disciplina, cómo ser humano, cómo ser ciudadano, cómo ser adulto, para el caso, digamos, de los jóvenes. Entonces, esa regresión afectiva que es necesaria, que es saludable, que se produce en algunos más y en otros menos, con unos profesores más y con otros menos. Digamos, cada estudiante conecta más con unos profesores que con otros. Eso es un asunto totalmente normal. Y esos profesores tienen una influencia mucho mayor sobre él. Esa regresión afectiva y ese vínculo, digámoslo así, que es un vínculo emocional profundo, aunque nosotros no lo querramos y aunque nosotros pretendamos que estamos más allá del bien y del mal, digamos, en cuanto a esto. Eso es un asunto que, digamos, no ocurre por voluntad del profesor ni por voluntad del estudiante. Es un asunto que es inexorable y que, digamos, el estudiante lo vive, quiéralo o no, y el profesor es como, digámoslo así, como esa pantalla proyectiva que inevitablemente, digamos, tiene que contar con ello. Entonces, los profesores tienen demasiado poder sobre la vida de los estudiantes, lo cual hace, por ejemplo, que cualquier gesto nuestro se amplifique. Entonces, así como, por ejemplo, un 5 admirado o una nota máxima en un evento evaluativo, un estudiante lo puede llenar de alegría, así sea momentánea, y compartirlo con su pareja y con sus padres. Una mala nota también, por supuesto, pues lo afecta. Digamos, las actitudes nuestras hacia ellos en la clase, las descalificaciones, las ironías, los sarcasmos, a veces producen unas afectaciones subjetivas muy importantes, y en eso me parece muy importante que tengamos una conciencia muy grande de estos fenómenos. ¿Por qué? Porque, insisto, nosotros podemos decir, no, pues sí, yo lo que hice fue un chistecito. O podemos simplemente decir, no, pues es que yo simplemente expresé mi disgusto con... entonces, es como que seamos sumamente cuidadosos, justamente porque es un fenómeno que se amplifica aún a pesar nuestro. Entonces, cuando ya eso pasa, digamos, a otro campo mayor, que sería el campo del acoso, que desafortunadamente existe, aunque sea marginal, y afortunadamente es marginal, pero debería ser absolutamente inexistente. Eh, Cuando hablamos del acoso académico o incluso del acoso sexual, que desafortunadamente se presenta, eso afecta de una manera mucho mayor a que si ocurriera, por ejemplo, por parte de un compañero, por el rol que desempeñamos nosotros los profesores. Entonces, pues yo sinceramente no querría estar en el lugar del decano de química de la Universidad de Harvard, porque uno tener un profesor premio Nobel y que los estudiantes se acerquen y digan, vea, lo que pasa es que aquí pues los profesores tienen demasiado poder, y uno acercársele al profesor premio Nobel y decirle, profe, mire, lo que pasa es que los estudiantes sienten que usted tiene de pronto demasiado poder, etcétera, y de pronto ese poder los está afectando. Pues es una situación muy compleja. Entonces, yo creo que eso ocurre en todo lado, no solamente en Harvard.
Eso ocurre en todas las universidades privadas y públicas, en Estados Unidos y en América Latina y en otros contextos. Y pues es una reflexión que nos concierne y es una reflexión que es importante para nosotros. Es decir, yo creo que nosotros como profesores, que estamos invitados por la Organización Mundial de la Salud a ser gatekeepers, mínimamente debemos tener una posición de reflexión crítica frente a nuestro rol en este sentido. Y la otra frase, lo que voy a hacer podría haberse evitado, también es un universal en el mundo de la suicidología. Los suicidólogos en los congresos mundiales que se hacen de este campo interdisciplinario, digamos, tenemos ya consensos en torno a muchos temas y uno de ellos es que más del 90%, y esto es una estadística, no es una metáfora, más del 90% de los suicidios se pueden evitar. Es decir, las personas que consuman el suicidio, en más de un 90% de los casos, dejan saber de una manera directa o indirecta que lo van a hacer. Y si ese saber lo instrumentamos en función de la prevención, se le puede dar una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad a la persona. Eh, Puede ser que el desenlace termine siendo fatal. Puede ser que a pesar de todos los esfuerzos, la persona se suicide. Pero eso no quiere decir que nosotros no debamos darle esas oportunidades y que muchas veces la persona se salva. Muchas veces la persona después no reincide y, digámoslo así, eso le permite seguir viviendo. Y aquí llegamos a otro principio fundamental de la suicidología, y es que el suicida, la persona que presenta un comportamiento suicida, muchas veces, aunque intente matarse, no quiere morirse. Muchas veces lo que quiere es dejar de seguir viviendo de la manera en que vive. Muchas veces, tras un gesto suicida, lo que tenemos es un ser humano que se siente acorralado y un ser humano que siente que no es capaz de soportar una situación determinada. Poníamos ejemplos ahora, situaciones, digamos, que pueden ser producto de una ruptura de pareja, que pueden ser producto de una situación apremiante que puede ser incluso económica también. Entonces, muchas veces el suicidio no tiene que ver necesariamente con un deseo de morirse, sino con un deseo de dejar de vivir de una cierta manera. Muy bien, entonces creo que esta viñeta pues, nos sirve como para pensar muchas más cosas, pero tenemos que seguir adelante. Aquí tenemos otro caso. Este es un caso de un suicidio de una muchacha muy joven, todavía no había llegado a la universidad, es una joven de 15 años, y me interesa mucho por lo atípico, digámoslo así, justamente. Ella pues era una chica que en su contexto tenía todo lo que cualquier chica de su contexto querría tener. Era bonita, era inteligente, era buena estudiante, era de una familia económicamente pudiente, tenía resueltas muchas cosas en su vida. Vamos a leer lo que escribió también un periodista británico sobre el caso. Dice, de repente, ya no contó nada su actitud alegre y extrovertida, con la que luego la describiría su familia, ni lo bien que le iban los estudios,
ni sus dos trabajos a tiempo parcial, entre ellos posar como era su sueño para la tienda de ropa británica Hollister. Tampoco pareció tener en cuenta el lema que había escrito en su página web: para ser irreemplazable, tienes que ser diferente. Su historia se ha conocido ahora que está terminando la investigación judicial. Hacía pocos días había sido nombrada imagen de la semana por la revista digital Photographer, y en Hollister se le percibía como una chica feliz, fiestera. Era absolutamente adorable, esto entre comillas, como explicó una compañera suya. Entonces, este caso me parece importante porque a veces tenemos como una idea estereotipada eh, de que las personas, de que los estudiantes, de que los jóvenes en riesgo suicida, pues son los que son silenciosos, los que son tímidos, los que tienen bajo desempeño académico, los que, digamos, no son muy populares, digamos, los que económicamente pues son de estratos más bajos, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que este caso nos sirve para, de alguna manera, estar alertas y atentos y desconfiar de nuestros prejuicios, porque cada tanto nos sorprende el mundo académico con el suicidio de estudiantes que se alejan totalmente del perfil que todos tenemos en mente. Entonces, de hecho, en Colombia hace un tiempo, en una de las revistas periodísticas más serias, que es la revista Semana, salió un reportaje sobre una racha que hubo en algunas instituciones educativas de la capital del país, en la que pues justamente pues hubo una racha de suicidios de estudiantes que tenían el perfil opuesto, eh, eh, digamos, al del imaginario colectivo, y era que se estaban suicidando los chicos de excelente desempeño académico, buen nivel económico, los que tenían la novia más bonita, los que eran los más populares, los deportistas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros, como profesores, tengamos como una apertura de la escucha, y que si nos llega un estudiante o la noticia de que hay un caso de riesgo de suicidio en un estudiante que para el imaginario de todo el mundo pues es el más feliz o el más exitoso, pues no por ello dejemos de prestarle atención. A veces también, digamos, hay ciertos, ¿cómo decirlo? Ciertos términos que se vuelven moda. Entonces, se cree, por ejemplo, que la autoestima es la explicación de todo y el remedio para todo. Entonces, se cree que el remedio para el consumo de drogas es la autoestima, y la causa del consumo de drogas es la falta de autoestima. Y el problema de la prostitución juvenil es la falta de autoestima, y el remedio es la autoestima. Y el suicidio es por baja autoestima y se remedia con autoestima. Y finalmente la autoestima se vuelve una panacea que lo explica todo y no explica nada, o que es la causa de todo y a la vez la causa de nada. De hecho, si miramos el caso de este estudiante, pues tenía una altísima autoestima. Para ser irreemplazable tienes que ser diferente. Es decir, ella se sentía irreemplazable y se sentía diferente. Entonces, me parece que esta viñeta pues, nos sirve para este tema. Vamos a avanzar con otra viñeta
sobre una imagen muy fuerte, muy impresionante, que ya no es de un suicidio, sino de un homicidio. Y es la imagen, esta imagen circuló por medios de comunicación y por redes sociales hace no mucho tiempo, del caso de un adolescente gay que es arrojado desde lo alto de un edificio por su propia familia en Chechenia. Entonces es muy fuerte y es muy dramática porque es que es la imagen de, digamos, un chico que perfectamente puede ser un chico que está terminando su secundaria o empezando su universidad, o al menos en la edad, digamos, de un chico universitario, y que es arrojado desde lo alto de una azotea por sus familiares por ser gay. Para mí esta imagen es muy importante y me sirve mucho eh, para plantear que la diferencia entre esta familia chechena, que viven por allá tan lejos, a más de 15.000 kilómetros, y muchas familias latinoamericanas, costarricenses, colombianas, ecuatorianas, salvadoreñas, mexicanas, etcétera, que la diferencia entre esta familia y muchas de nuestras familias latinoamericanas es que nuestras familias son más sutiles. Aquí no los tiramos de la azotea, sino que nos encargamos de que ellos se tiren solitos. Y con esto tocamos un tema que para mí es de altísima importancia y que tiene que ver con la relación entre la sexualidad y el suicidio. Y que es una relación múltiple. En primer lugar, quiero abordar eh, el tema de la relación entre el comportamiento suicida y las minorías por razón de su identidad de género en el mundo universitario. En la investigación que les acabo de compartir, que estamos pendientes de la respuesta de la revista, encontramos que cuando un estudiante pertenece a una minoría por razón de su identidad sexual, el riesgo de suicidio se duplica con relación a los estudiantes que pertenecen a la mayoría heterosexual. Entonces, digamos que ahí tenemos una pista, nosotros, los profesores y los profesionales de las universidades, y es que un estudiante que pertenezca a una minoría por razones de su identidad de género, que sea LGTBI, es un estudiante que puede tener un riesgo que es el doble de un estudiante que pertenezca a la mayoría heterosexual. Entonces, ahí tenemos un dato muy importante. Ahora bien, yo creo que podemos conectar este tema con el tema de la exclusión de las minorías. Y es que, digamos, la población LGTBI no tiene un riesgo adicional por un asunto orgánico, por un asunto genético, por un asunto que tenga que ver con la información de su ADN o con, digamos, sus neuronas o sus neurotransmisores. El factor de riesgo adicional en la población LGTBI tiene que ver con las dinámicas de exclusión. Es decir, con un factor que no es neuropsicológico, que no es neurobiológico, sino psicosocial.
y que tiene que ver con las dinámicas justamente de exclusión. Entonces, una de las cosas que hemos encontrado los suicidólogos es que en general las poblaciones que son minorías y minorías que sufren algún tipo de exclusión, esa exclusión se constituye en un factor que incrementa el riesgo suicida. Entonces, los estudiantes que pertenecen a minorías, no solamente por su identidad de género, sino por su identidad, por ejemplo, étnica, los estudiantes que pertenecen a minorías étnicas también pueden tener un riesgo adicional, pero también los estudiantes que pertenecen a minorías por razón de migración, digamos que tuvieron que abandonar su familia, su pueblo y su grupo de amigos para poder irse a estudiar a otra ciudad, los estudiantes migrantes, también tienen un factor de riesgo adicional relacionado con su condición de minoría. De hecho, en Harvard tienen ese problema, porque Harvard es una universidad en la que más del 90% de los profesores son de países diferentes a Norteamérica. Y no recuerdo el porcentaje de los estudiantes, pero creo que anda por ahí. Es una universidad de, digámoslo así, de estudiantes y profesores que migran por razones académicas, pero también los estudiantes que pertenecen a minorías académicas. Nosotros en las universidades, y de una manera muy especial, en las universidades públicas, naturalizamos el fenómeno del darwinismo académico. Y nos parece muy natural que los pilos se junten entre ellos para los trabajos y que los estudiantes de bajos desempeños pues vean a ver qué hacen y que el pez más grande se trague al más chico en el mundo académico. Y eso, es decir, no, conversando con secretarios de salud de muchas ciudades, me dicen que los estudiantes, que muchos suicidios eh, en jóvenes universitarios, ocurren en estudiantes que han sido expulsados por lo que en Colombia llamamos terciariar una materia. Es decir, que una persona después de que cursa una misma materia y la pierde 3 veces, queda por fuera de la universidad. Y dicen que muchos de estos jóvenes se suicidan y que el suicidio no aparece como el suicidio de un universitario, porque en el momento en que se suicida ya no es universitario, pero que es cuando se hace la autopsia psicológica, que es un procedimiento, digamos, para determinar en ciertos casos de duda si fue un suicidio o no, si la persona, digamos, tenía una estructura y una historia y unas, digámoslo así, unas tramas que lo pudieron haber llevado a suicidarse o no, se determina que esa expulsión de la universidad tuvo que ver con eso. Por eso en muchos países de América Latina, entre ellos Colombia, el ministerio ha empezado como a decirle a las universidades, bueno, un momentito, que cuando una universidad recibe a un estudiante, de alguna manera está haciendo un pacto social con él, con su familia, y está recibiendo más que un número de matrícula y de carnet y de factura, aunque eso es más en las privadas, el tema económico, está recibiendo un proyecto de vida, unas ilusiones de una persona, de su pareja, de su familia. Y desafortunadamente, ya no tanto, pero en una época en América Latina, pues había universidades que, digámoslo así, recibían 3 grupos para primer semestre y les parecía la cosa más natural del mundo
que ya en tercer semestre llegara solo uno y ya terminara un solo grupo, y entonces que hubiera una mortandad académica de 2/3 partes en el lapso, por ejemplo, de un programa de estudios. De hecho, pues una de las preocupaciones de los ministerios de educación en América Latina tiene que ver con la mortandad que en algunos países llega hasta el 50%. Es decir, que de cada 100 estudiantes que ingresan a la educación superior, se gradúan más o menos 50 y los otros 50 quedan en el camino. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con esas ilusiones? ¿Qué pasó con esos sueños? ¿Qué pasó con esas expectativas? Entonces, ahí es donde tenemos el reto, nosotros como profesores y como gatekeepers, de desarrollar estrategias de permanencia con calidad, de mantener altos niveles de exigencia con humanidad. Y yo creo que eso se puede. Y todos conocemos profesores que son altísimamente exigentes y que son profesores a los que no todos los estudiantes les aprueban, pero que cuando el estudiante va a matricular nuevamente el curso, teniendo la oportunidad de verlo con otro profesor, le dice a su director, es que yo la quiero repetir con este profesor, porque es que yo perdí, porque tuve muchos problemas y porque me descuidé y porque me pasó de todo, pero el profesor explica muy bien, da oportunidades, y simplemente, pues bueno, yo no pude, y es un profesor humano. Entonces, yo creo que hay que diferenciar en el mundo académico la alta exigencia de la tiranía. Yo creo que a veces, en nombre de la alta exigencia, hay profesores que, digamos, se deslizan, digamos, hacia ese fenómeno, que yo creo que eso ya sería pues como una reflexión más de índole pedagógica. Sobre la relación de la sexualidad con el suicidio, entonces tenemos de un lado la exclusión de las minorías sexuales, pero de otro lado también el acoso. Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en la secundaria, pero también en el mundo universitario. Nadie se imagina lo que para un estudiante se vuelve, digamos, el fenómeno, digamos, de un acoso sexual por parte de un profesor. Pero también en el mundo familiar, es decir, hay mucho, todos sabemos, y eso es un fenómeno eh, que tenemos todos un compromiso de ayudar a disminuir y ojalá erradicar, y es el abuso y la violencia sexual en el ámbito familiar. De hecho, se dice que la familia es el factor protector más importante en riesgo suicida, pero a la vez el mayor factor de riesgo, lo uno y lo otro. Y muchos de los riesgos suicidas, que digamos, en la familia hay muchos factores, pero un factor muy importante de riesgo suicida tiene que ver con la violencia sexual. Las personas, los jóvenes, los muchachos que tienen riesgo suicida con mucha frecuencia, si uno los escucha en un consultorio, terminan contando que fueron abusados, que fueron seducidos, que fueron violados y que eso ocurrió en muchos casos, en la mayoría de los casos, digamos, en el contexto familiar. Muy bien, vamos a seguir adelante. Aquí tenemos otro caso. Este, digamos, no importa si hacemos la charla mayoritariamente sobre el análisis de las viñetas.
Este es un caso muy importante de suicidio, ya no en el escenario educativo, sino en el escenario organizacional. Y es un caso que ocurrió en Telecom Francia. Francia tenía una empresa de telecomunicaciones que era estatal, se llamaba Telecom, y en el 2008, creo que fue en el gobierno de Jacques Chirac, nombraron a un equipo, a un gerente, a este señor que aparece aquí al lado izquierdo de la diapositiva, y este señor pues se acompañó de un equipo y emprendieron una campaña de reingeniería muy agresiva, brutal, y se produjeron 19 suicidios consumados y 9 intentos de suicidios en una sola semana. Es decir, 28. Solo que de los 28 fallecieron 19 y 9 se salvaron. La Corte Suprema de Justicia, porque eso llegó hasta la Corte Suprema en Francia, falló en el mes de febrero de este año, antes de la pandemia, o antes de la cuarentena, porque ya estaba la pandemia, antes de la cuarentena en nuestros países, falló en última instancia en contra de este señor y de su equipo por inducción al suicidio. Entonces, cuando decíamos que el suicidio es un fenómeno multideterminado y que es un fenómeno que reclama una comprensión interdisciplinar y que cada profesión podría preguntarse qué tiene que ver con el suicidio, un administrador, un economista, podría decir, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con el suicidio? Yo creo que este señor, que de hecho a esta empresa, a Telecom, le cambiaron de nombre y el nuevo nombre que todavía lo tiene es Orange. Yo creo que este señor, el gerente de Orange, o eh, ya no lo es, el que fue gerente en su momento, debe estarse preguntando qué tiene que ver la administración con el suicidio, porque fue condenado por inducción al suicidio. Entonces un ingeniero puede preguntarse, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con el suicidio? Pues en toda ciudad hay un puente emblemático que aquí cerca de la ciudad en la que yo vivo en Colombia, hay otra ciudad que tiene un puente que fue construido eh, en la década de los 90 y que es un viaducto eh, que pretendía ser en su momento como un símbolo de desarrollo y de prosperidad de una ciudad, y se convirtió en el símbolo del suicidio, porque de otras ciudades venían a suicidarse ahí hasta que tuvieron que ponerle una reja al lado y lado, que obviamente desde el punto de vista estético, porque además es una obra de arquitectura eh, pues muy imponente, pues ya entonces esos ingenieros, 2 años después de la inauguración del puente, tuvieron que volver a reunirse y decidir qué hacer precisamente, perdón, que se me movió aquí la presentación. Tuvieron que reunirse 2 años después para ver qué hacer, porque el puente que estaba destinado a ser el símbolo de la prosperidad y el progreso, pues se había convertido en el símbolo del suicidio. En toda ciudad, pues hay lugares que se vuelven emblemáticos y en algunos casos son obras de ingeniería. Si nos preguntamos qué tiene que ver un maestro, ya lo hemos comentado, qué tiene que ver una secretaria. A veces las secretarias son personas muy cercanas a los estudiantes, qué tiene que ver un policía, un bombero, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay una conversación, no solamente por la perspectiva, digamos, interdisciplinar, sino por el enfoque comunitario
que la Organización Mundial de la Salud propone para el suicidio. Muy bien. Vamos a avanzar entonces muy rápidamente. Pues bueno, ya son las 10:18 y voy en Colombia, en Costa Rica serán las 9:18. Voy a hablar 10 minuticos más sobre la perspectiva epidemiológica y ahí voy a poner puntos suspensivos para que más bien luego, si quieren algunos quedarse, conversemos, porque me parece interesante esta otra parte. El suicidio tiene una unidad de medida que yo creo que es muy importante que nosotros como académicos tengamos claridad. ¿Y por qué? Porque es que no es lo mismo que hable del tema pues una persona que no tiene una formación académica que una persona que sí la tiene. La unidad de medida del suicidio en el mundo es la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, para uno tener claro qué quiere decir esto, pensemos en una localidad cualquiera de Costa Rica, un municipio, que tenga 100.000 habitantes. No sé, ustedes cada uno en su mente piensen en un municipio, no importa que tenga un poquito más, un poquito menos. Y supongamos que tiene 100.000 habitantes. En ese municipio se suicidaron 10 personas el año pasado, en 2019. Entonces, en ese municipio, la tasa de suicidios es de 10 por cada 100.000 habitantes, porque es un municipio de 100.000 habitantes en el que se suicidaron 10 personas. Si esas mismas 10 personas, si ese mismo número de 10 se suicida en un municipio que tiene la mitad de la población, o sea, 50.000 habitantes, entonces la tasa es el doble. ¿Por qué? Porque ya no es sobre 100.000, sino sobre 50.000. Entonces ya sería, esos 10 suicidios serían una tasa de 20 suicidios por cada 100.000 habitantes, porque estamos hablando de una población ya no de 100.000, sino de 50.000. Y al contrario, si lo hacemos para una ciudad intermedia con 200.000 habitantes y el número de suicidios fueron 10, fíjense que es una regla de 3 simple. Entonces, ya esos 10 no representan una tasa de 10 suicidios por 100.000 habitantes, porque es el doble, sino de 5 suicidios por cada 100.000 habitantes, porque ya la operación no es sobre 100.000, sino sobre 200.000. Esa es la operación y esa es, digamos, la unidad de medida del suicidio en el mundo. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que, por ejemplo, la temperatura se mide en grados, que la distancia se mide en metros, que el peso o la masa se mide en kilogramos o en gramos. El suicidio se mide en tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes, para que mantengamos siempre como esa unidad de medida como criterio. Entonces, aquí tenemos los datos. Entonces, aquí tenemos, yo les dije la tercera, porque a veces varía el dato según el documento de la OMS, aquí aparece la segunda. Entonces, tenemos el suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. Por eso la importancia de esta charla, y celebro mucho que Orieta y que Jacqueline y que todo el equipo de la Universidad Nacional de Costa Rica y del colegio pues generen estos espacios, porque tenemos una población que por su edad ya tiene un factor de riesgo que no depende de otros, que puede tener otros factores adicionales, pero que ya la edad es un factor de riesgo. Más de 800.000 personas se suicidan cada año.
esto es muy grande, porque eso es casi decir la población de, de San José. Es como si todo San José se suicidara en un año. Esa es más o menos la magnitud del fenómeno en el mundo. Una muerte cada 40 segundos. Quiere decir que en este tiempo que llevamos conversando, eh, fácilmente se pueden haber suicidado más de 100 personas en el mundo. Desde que nosotros empezamos esta charla, desde que Orieta pues, les dio la bienvenida hasta este momento, en algún lugar del mundo, en la soledad de su vivienda, que normalmente es el lugar donde más se suicida la gente, en su propia vivienda, ya se han suicidado más de 100 personas. Y eso es una tragedia. Cada suicidio es una tragedia. La mortandad por suicidio es superior a la mortandad total causada por la guerra y los homicidios. Eh, Nosotros a veces nos preocupamos mucho por fenómenos, por supuesto, como la delincuencia, y que nos arrebata a muchos seres queridos. Y en muchos países en los que todavía tenemos problemas de conflictos armados, también, pero muere más gente por mano propia que por homicidios y que por guerras en el mundo. Los países de altos ingresos, digamos que tienen como el 25% de los suicidios y el 75% se produce en países de ingresos bajos y medianos. Esta es una estadística que también habría que mirarla en contexto porque pues, yo creería que más o menos también la proporción de la población mundial, pues más del 75% de la población del mundo vivimos en países de ingresos medianos y bajos, entonces como que ahí habría también como que cruzar un dato con el otro. Y sobre el método, por ejemplo, en Colombia, en, digamos, los últimos, nosotros tenemos un boletín de medicina legal que sale cada año, en el que nos dice que el método empleado por las 2/3 de los suicidas es el ahogamiento. Y el ahogamiento, bien sea ahorcamiento o bien sea con bolsas o bien sea lanzándose al mar o a un río, etc. Luego sigue el uso de plaguicidas, sobre todo en zonas rurales y sobre todo las personas que tienen acceso, digamos, a estos venenos por su labor, digamos, a sus labores agrícolas. Las armas de fuego poco, porque, digamos, no se da mucho más el tema de las armas del fuego, por supuesto, en los trabajadores de empresas de seguridad, policía y ejército, etcétera. Muy bien. Entonces, pero digamos que estos a nivel mundial son estos los tres métodos más utilizados. Aquí está el mapa mundial donde nosotros, digamos, tenemos las tasas inferiores a 5 suicidios por cada 100.000 habitantes son los países que tienen unas tasas bajas. Entonces tenemos en Latinoamérica, México, tenemos Venezuela, tenemos Perú. Tasas intermedias, ahí estamos casi todos los países de América Latina, entre ellos estamos Costa Rica y Colombia, en tasas medias de 5 a 10. Más o menos ahí estamos. Costa Rica tuvo en el año 2017 una tasa de 6.4 suicidios por cada 100.000 habitantes, en 2018 7.2, el dato de 2019 no lo tengo a mano. Entonces tenemos tasas medias en América Latina, Ecuador, Colombia, Brasil, Paraguay, Costa Rica.
Tenemos Canadá, tenemos España y Portugal, etc. Tasas altas, de 10 a 15 suicidios por cada 100.000 habitantes. Recuerden, siempre la unidad de medida es tasa por cada 100.000 habitantes. Tenemos Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia. Tenemos Estados Unidos, tenemos Francia, buena parte de Europa, Australia, etc. Y tasas críticas. Tenemos superior a 15. Tenemos entonces Guyana, tenemos una buena parte de África, la antigua Unión Soviética, los países pues, que pertenecen a lo que antiguamente era la Unión Soviética, etc. Ahora, este mapa es importante, ¿por qué? Porque luego vamos a ver que si miramos tasas de algunas localidades en Costa Rica y en Colombia y en toda América Latina, pues vemos que la tasa, por eso es que es importante esa unidad de medida de la tasa por 100.000 habitantes, porque nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que habrá alguna provincia o alguna ciudad o alguna municipalidad o algún municipio en el que la tasa sea superior a 15, a pesar de que el promedio regional pues es un promedio inferior a 10. Voy a poner puntos suspensivos acá. Aquí está pues ya la información de América Latina. Costa Rica con Brasil, Ecuador y Colombia en las tasas medias, 2017 6.4, 2018 7.2. Entonces, darle las gracias nuevamente a Orieta, darle las gracias a Yerlin, al Colegio de Psicólogos y a la Universidad Nacional, y quedo atento a las preguntas que ustedes tengan. Bueno, en el chat tenemos más que todo agradecimientos y el tema, un comentario sobre que el tema es muy importante y que es necesario que se pueda desarrollar más, ¿verdad? Que a Claro, veces no les damos la importancia que se merece. No sé claro. si alguien quiere hacer una pregunta y quiere que yo le active el micrófono, se lo activo, o si quieren escribir alguna otra pregunta. Creo que se quedaron impactados con la información que usted nos ha brindado, porque no, vamos a ver. Sí, lo que están pidiendo es el video. Sí, vamos a subirlo todos en el canal de YouTube de Salud Laboral y les pasamos el link y va a estar incluido este también. Sí, lo que están dando las gracias por la información, que muy interesante este tema, que hay cosas que uno no se imagina que pasen. Que no sabían el número de causas que se incrementaban cada día, que está muy clara la información, que muchas gracias por compartirla. Agradecerle a don Jaime tan provechosa exposición. Se ha abordado el tema de manera muy amplia. Sí me gustaría escuchar las recomendaciones sobre posibilidades de apoyo a una persona en riesgo antes de que se logre ayuda profesional.
Sí, sobre esto yo diría tres cosas: escuchar, escuchar y escuchar. Realmente lo mejor que podemos hacer nosotros, y le doy un saludo muy especial a los empleados administrativos que nos acompañaron en la conferencia, los empleados administrativos y los académicos en las universidades, cuando un estudiante abre su corazón y su ser y su drama y su historia, eh, a nosotros es escucharlo. Porque si el estudiante tuvo la confianza de compartirnos algo tan grave y algo tan importante, digámoslo así, en su vida, es porque nosotros le inspiramos confianza. Entonces ahí en ese momento no nos podemos poner a dudar y a decir, ¿será que yo sí tengo los elementos? ¿Será que yo sí soy la persona? Etcétera. En ese momento debemos escucharlo. Y escucharlo en una perspectiva de escucha activa, no escuchar no solamente, como se dice popularmente, pues poner la oreja, sino que es, digamos, abrirnos nosotros como seres humanos a ellos y tener una conversación, y en la medida en que vamos conversando, pues buscarle una ayuda profesional, o si es una persona menor de edad, pues no dejarlo solo hasta que no estemos con un adulto significativo, su padre, su madre, su acudiente, etcétera, etcétera. Y en eso, es decir, a veces nos puede corresponder, y sobre todo pienso cuando son menores de edad y nosotros somos docentes, pues, qué sé yo, si podemos hasta acompañarlos, digamos, hasta la casa, hasta que estén en manos de, o bueno, ya sí es el psicólogo de la institución, etcétera, etcétera. Pero en nuestro caso, en el mundo universitario, yo creo que es muy importante la escucha, inmediatamente ponerlo en contacto con los servicios de bienestar universitario y con el subrayado de la importancia del caso. Si es posible, pues ya de acuerdo con los protocolos que tenga la institución, siempre en bienestar van a saber qué es lo que hay que hacer. Y como les digo, nosotros no podemos dejar de escuchar, y pues, si nosotros elegimos trabajar en este mundo universitario, que es un mundo de jóvenes, pues debemos estar a la altura de los retos que van más allá del rol que desempeñemos, y en ciertos momentos, pues dejar de ser, digamos, el tesorero de la institución, o dejar de ser la secretaria jurídica, o dejar de ser el vicerrector, o dejar de ser y como seres humanos escuchar a ese otro ser humano hasta que, digamos, esté, digamos, ya en buenas manos. Y como les digo, tener claro que todos somos gatekeepers. Es decir, que la tarea de prevenir el suicidio es una tarea comunitaria. No es solamente responsabilidad de los profesionales del área de bienestar. Sería ese como el comentario. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta, dice, siempre existen vacas sagradas y profesores que abusan de ese poder que tienen. ¿Cómo hacer para sensibilizar a esas personas de esta situación y cómo hacer para que no tengan miedo de denunciar? Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy importante porque todos lo sabemos, y efectivamente la metáfora es perfecta, la metáfora de la vaca sagrada. Eh, y yo creo que para empezar, como que vayamos desarrollando una conciencia crítica en relación con este tema. Porque es que las vacas sagradas, pues no son problemas
o son un problema diferente si solamente se refieren al tema académico, pero cuando ya estamos hablando de la vida de nuestros estudiantes, pues ahí a este señor, Elías J. Corey, premio Nobel, director del Departamento de Química de la Universidad de Harvard, pues tenía un promedio inquietante, porque era el segundo suicidio en 2 años, o sea que tenía como un promedio de suicidio por año en su departamento. Ahí hay que interrogar qué pasa. Y es decir, así, muy, muy vaca sagrada y muy premio Nobel, hay que preguntarse qué está pasando en ese departamento. Entonces yo creo que ahí tenemos una responsabilidad muy grande, los directivos. Ahí tenemos una responsabilidad muy grande, los profesionales del área de bienestar, como lo llamemos en cada institución, de tener un diálogo permanente, porque es decir, cuando uno conversa con los profesionales de bienestar universitario, dice, no, pues que las narrativas aquí de los estudiantes de medicina es que los profesores los están matoneando y que hay un grupito de profesores que son justamente las vacas sagradas, y eso no puede ser. No puede ser que, es decir, que en una facultad se genere ese fenómeno. Entonces ahí, ¿qué hacer? Tenemos que conversar mucho entre los directivos, entre los profesionales de bienestar. Tenemos que generar una cultura, digamos, de sana crítica frente a este tipo de fenómenos. Yo creo que en la relación con el saber, todos tenemos que ser muy humildes y todos tenemos que ser muy generosos y debemos evitar que el saber se convierta en un instrumento de poder y mucho más de abuso de poder. Entonces creo que se pueden hacer muchas cosas, desde los directivos, desde bienestar, desde nosotros mismos como profesores, ir generando una conciencia crítica frente a ese mito de las vacas sagradas. Tenemos otra en el... Dice, muy importante la charla. Hace poco hubo una experiencia de un vecino muy joven donde la familia indicaba que nunca mostró signos de suicidio o depresión, pero era un joven adoptado donde su familia biológica tenía problemas de enfermedad mental y antecedentes de suicidio de un progenitor. ¿Cómo prevenir en estos casos o cómo ayudar para adelantarse a alguna situación? Claro, efectivamente, como lo comentamos, el suicidio es como una rotonda a la que se llega por múltiples avenidas. Y claro, es decir, cuando hay digamos, una historia de antecedentes de suicidio en la familia, estadísticamente hay un riesgo mayor. Eso no quiere decir que haya una condena o que haya una predestinación, pero sí, estadísticamente, hay que decirlo, existe ese riesgo mayor y creo que la mejor manera de prevenir es siempre estar atentos. No siempre vamos a poder, digamos, en esto no hay que tener como una pretensión de ser infalibles. Eh, Habrá casos en los que por más precauciones que tengamos no vamos a poder saber o no vamos a poder prevenir, pero yo creo que sí podemos, en la mayoría de los casos, pues si actuamos a tiempo, ayudar a prevenir un suicidio. Entonces, en casos en los que haya una historia de antecedentes de suicidios en la familia, pues estar atentos, con lo cual, insisto, no quiere decir que podamos, digamos, pretender ser infalibles. Habrá casos en los que, digamos, no conocemos, al menos desde nuestro lugar, desde nuestro rol, no tenemos la información necesaria para prevenir un suicidio, pero yo creo que si estamos alertas, si tenemos este tema si tenemos una apertura, digámoslo así, a esta problemática y una sensibilidad para estar atentos, pues yo creo que sobre todo
a las señales que a veces son demasiado evidentes. Es decir, muchas veces en los suicidios consumados, en las salas de velación, pues la gente empieza a conversar y dicen, ay, sí, es que él sí colgaba unas imágenes un poco extrañas en su Face, e incluso una vez puso un muñequito pues colgado de una soga, pero no, nosotros no creímos que eso fuera importante, pues ya sabemos que sí es importante. Ya sabemos que una persona entre 15 y 29 años es una persona que tiene un factor de riesgo asociado con su momento del proceso evolutivo. Ya sabemos que las personas que pertenecen a minorías son personas que tienen un factor de riesgo asociado a la, digamos, a las dinámicas de exclusión sociales hacia las minorías. Ya sabemos, por ejemplo, que las personas que pertenecen a la comunidad LGTBI son personas que por su discriminación están en mayor riesgo. Entonces, todo eso nos ayuda, digámoslo así, como a tocar alertas y si la persona está poniendo frases e imágenes en su red social alusivas al suicidio, pues nos está diciendo algo y yo creo que la escucha y el ayudarle a la persona a buscar una ayuda profesional es lo mejor que podemos hacer. Tenemos otra que dice, en el caso de adultos, personas funcionarias, si la ayuda profesional no se logra porque podría ser externa a la institución, es prudente reiterar la disposición a escuchar y apoyar o respetar el silencio y la distancia de la persona en riesgo. Claro, esa última parte de la pregunta me parece esencial, porque no se trata de acosar al otro o de invadir, digamos, su privacidad, ni mucho menos que uno como papá o como mamá diga, bueno, entonces aquí vamos todos los viernes en la noche a hablar del suicidio porque es muy importante, no. Es decir, se trata de hacer esto con mucha sensibilidad humana y con mucho sentido común. Entonces, si la persona se acercó y la persona me compartió esto, ese acercamiento y esa decisión de compartírmelo, pues ya, digámoslo así, me da lugar a mí para escucharla y para dedicarle el tiempo y en ese momento. Es decir, hay varias preguntas que uno se puede hacer y una de ellas tiene que ver con la, digamos, con la temporalidad y la temporalidad en el sentido de lo oportuno. Si uno en ese momento se llena de miedo y le dice, ay, no, pero entonces hablemos el sábado, me llamas o te llamo o nos vamos a tomar un café, puede ser que el sábado ya no le diga nada. Es en ese momento. Ahí sí hay que dejar de hacer lo que uno esté haciendo, delegar, aplazar, lo que sea, y en ese momento la atención y la escucha a las personas en riesgo de suicidio es ya. Uno no sabe si tiene meses, si tiene días, o si tiene minutos, o si no tiene ni siquiera minutos. En ese momento esa persona es lo más importante del mundo. Entonces, no es que al otro día yo entonces me le acerque y bueno, ¿y cómo vas con tu idea de suicidio? No, 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 no. Por favor, es decir, muy respetuosamente y solamente en el momento en que la persona se abra a nosotros. Ahí toda la ayuda, ahí toda la escucha, ahí todo el acompañamiento y después todo el respeto, todo el cuidado, toda la prudencia y si la persona vuelve a hablarnos, pues volvemos a escucharla, pero muy importante eso que menciona la persona al final de su comentario y es tener mucho, digamos, mucho sentido común con el respeto que hay que tener con la privacidad de los otros, no ser invasivos, solamente en el momento en que nos confían, nosotros nos dedicamos a escuchar y acompañar y a eh, solamente en esa situación. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el fin que tiene un ser humano que marca
que aunque se recomiende ayude a ver las cosas, siempre termina suicidándose. Sí, muy importante porque hay casos en los que, como lo decíamos en la charla, la persona termina consumando el suicidio. Y nosotros tenemos que aceptar, digámoslo así, que no somos mesías. A veces a los profesionales de las ciencias sociales y humanas o de las ciencias de la salud, digámoslo así, como que ¿cómo decirlo? Eh, sí, como que eh, pues nos ponemos en el plan de ser como, nos embarga el espíritu mesiánico. Nos ponemos en el rol de ser los salvadores del mundo y pensamos que, es decir, que todo el que llegue a nuestro consultorio o con toda la situación que se ponga en nuestras manos tiene que tener una resolución feliz o de acuerdo con una cierta expectativa, y no siempre ocurre así. Y así como un cardiólogo tiene que aceptar que se le mueran pacientes del corazón, y un oncólogo tiene que aceptar que se le mueran pacientes de cáncer, un suicidólogo o un psicólogo o un profesor puede hacer mucho para ayudarle a un estudiante que está en riesgo de suicidio, y finalmente, después de salvarlo 2 o 3 veces, pues la persona lo consuma. Y en esos casos, lo único que uno puede decir y hacer es: se hizo todo lo que era posible, lo mejor que era posible, y no pretender que somos ni mesías ni salvadores, y que habrá casos en los que, a pesar de todo el esfuerzo, el desenlace no sea el que esperamos. Yo creo que ya estaríamos, lo demás son todos agradecimientos y felicitarlo por haber compartido toda su experiencia y todos estos conocimientos que para muchos son nuevos, de verdad. Bueno, muchas gracias a todos, a los empleados administrativos, a los académicos, a mis colegas, los profesores. Y Orieta, muchas gracias a usted por haber facilitado este espacio, y a Yarlín y al Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Muy agradecidos de verdad haberlo tenido para la Universidad Nacional y el Colegio de Psicólogos en este espacio esta mañana. Bueno, hasta luego, muchas Hasta gracias. luego.